Hola, ¿qué tal, corazones trinitarios? Bienvenidos a este tercer tema de este primer ciclo, el cual se llama La Biblia y su manejo. Y bueno, vamos a empezar. Para iniciar, vamos a conocer el origen de la palabra Biblia. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Y bueno, su origen viene del griego biblio, que significa libro, el cual a su vez tiene su origen en la palabra biblos, que significa rollo o papiro. ¿Por qué este significado? Porque bueno, en aquel entonces existía una ciudad fenicia de nombre Biblos, en el cual se fabricaban todos estos papiros de papel. De ahí es que viene el origen de esta palabra. Actualmente esta ciudad se llama Yubail y se encuentra cerca de Beirut, allá en el Líbano. Y bueno, la Biblia católica, como nosotros la manejamos, la conocemos, que sabemos que es la verdadera y la única Biblia, la que Dios nos ha dado, consta de 73 libros. Y es muy importante enfatizar eso porque, desgraciadamente, las Biblias de los protestantes y bueno, de las otras sectas cristianas, contienen menos libros, contienen 66 libros. Ellos no contienen los libros deuterocanónicos, que bueno, ahorita en un momentito más vamos a hablar de ellos. Y a su vez, esta Biblia, que contiene 73 libros, se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y hablamos un poquito de ellos, de qué es el Antiguo Testamento, ¿no? Que es la preparación de la venida, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda la historia, empezando desde la creación, pasando por Adán y Eva, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por los profetas, por los reyes, por todo esto, toda esta historia que pasa, todo el pueblo elegido por Dios, los israelitas, las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, culminando o teniendo su culmen en la llegada de ese verbo que ya hemos platicado anteriormente, que entra en el tiempo, rompe en el tiempo, se encarna a través de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, toma un cuerpo y lo conocemos como Jesús, como nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí precisamente en ese momento, en la plenitud de los tiempos, en esta encarnación, que empieza a narrarse o empieza el Nuevo Testamento. Por eso es que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. No son dos cosas separadas, hay continuidad, preparación y después la plenitud en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora bien, el Antiguo Testamento consta de un total de 46 libros. De esos 46 libros, bueno, se calcula o se dice que aproximadamente el primero se escribió entre el año 1500 a 1000 antes de Cristo. La gran mayoría de los historiadores, de los filólogos, dicen que ya es muy cercano a la época de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría dice que está entre el 1500 y el 1300, 1350 en que se escribe el primer libro. Y este primer libro también es difícil, no han llegado a un consenso como tal. Algunos dicen que fue el libro del Génesis, con el que empieza la Biblia, y otros dicen que el primer libro que se escribió es el libro de Job. De tal manera que, bueno, no hay un consenso al respecto. Nosotros nos inclinamos más, obviamente, por el libro del Génesis, el cual fue escrito propiamente por Moisés, que Moisés es el escritor sagrado de los 5 primeros libros de la Biblia, que lo conocemos como la Torá o el Pentateuco. En un momentito vamos a hablar al respecto, ¿sí? Y el último libro del Antiguo Testamento fue escrito alrededor del año 80 al 45 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y este último libro fue o es el libro de sabiduría, ¿sí? Posteriormente a esto, ya el Nuevo Testamento consta de 27 libros, en el cual el primer libro en ser escrito, que fue escrito ya más alrededor de los años 50, y quienes dicen en el 46, 48, otros incluso con el 55, pero bueno, el primer libro fue el libro de Santiago, de esta carta católica de Santiago, fue el primero, ¿sí? Y el último libro se calcula que fue escrito alrededor del año 98, hay quienes dicen el 96,
He encontrado información que dicen que cerca del año 120 después de nuestro Señor Jesucristo, para nuestro parecer, y ya es muy tardío. Este último libro lo escribe el apóstol San Juan. Entonces, si tomamos en cuenta que para el año 120 habían pasado alrededor de 80 años de que había fallecido nuestro Señor Jesucristo, más los años que tenía el apóstol San Juan cuando Jesús lo llamó, que tendría alrededor de unos 16 años, quiere decir que él hubiera muerto para el año 120, él tendría cerca de unos 100 años, pasaditos de 100 años, que era muy extraño o poco común que alguien viviera tantos años en esa época. Por eso creemos que pues, el año 98 es un aproximado de este último libro que se escribió, el cual fue el libro del Apocalipsis, ¿sí? Bueno, continuando con el tema, vamos a revisar las diferentes lenguas o idiomas en los cuales fueron escritos la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo y griego koiné. Los dos primeros, que es el hebreo y el arameo, fueron los idiomas en los cuales se escribieron los primeros 39 libros, que son los que compartimos junto con la Biblia o el canon que tienen los judíos, a los cuales ellos llaman la Tanaj, ¿sí? ¿Por qué los compartimos? Porque, como sabemos, a ellos se les fue dada la primera parte de la revelación en el Antiguo Testamento y nosotros los adoptamos en la Biblia. Pero, como sabemos, posteriormente los libros deuterocanónicos, estos ya fueron escritos en otro idioma. ¿En cuál? En el griego koiné. En un momentito vamos a hablar un poquito acerca de estos libros deuterocanónicos y por qué se escriben en un idioma diferente, ¿sí? Ya hablando concretamente del Nuevo Testamento, se escribe totalmente el griego koiné. ¿Por qué puntualizar en este tipo de idioma, de griego koiné? ¿Por qué no solo dejarlo en koiné? En griego, perdón. Decimos que es koiné porque es un idioma, podríamos llamarle vulgar o mejor dicho, del pueblo. Es como la forma de hablar español en un barrio, que es un español o un castellano popular, con el caló, con los modismos que son propios de un área determinada, digámoslo así, de pueblo, que es diferente a escribir ya propiamente, o hablar, perdón, propiamente, con el español de la Real Academia de la Lengua Española, ya con toda la gramática, la sintaxis y todo este asunto. Entonces, el griego koiné, era de pueblo, o sea, fue escrito para que el pueblo lo entendiera y se familiarizara con estos términos. Reitero, tanto los deuterocanónicos como todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora bien, la Biblia, asimismo, también, aparte de dividirla en Antiguo y Nuevo Testamento, también podemos clasificarla de diferentes maneras de acuerdo al contenido de cada uno de estos libros. Una de ellas, por ejemplo, es dividirlas en tres partes, que es como los judíos la dividen de manera general. El primero, que es la Torá, o que significa la ley, a la cual nosotros le llamamos Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos primeros 5 libros le llaman la ley. Reitero que es lo que significa la palabra Torá. Posteriormente lo dividen en profetas, los cuales se pueden dividir en profetas mayores y menores. Los profetas mayores son obviamente Daniel, Ezequiel, Jeremías, y en ese momento se me escapa el cuarto nombre de estos profetas mayores. En un momento espero que se me recordarlo. Y los últimos, que son los escritos, que es todos los demás escritos propiamente la Tanaj, ¿sí? Otra clasificación que ya digamos es propiamente de la Biblia católica es dividirlos en libros históricos que hablan netamente de historia, como es el libro del Éxodo, por ejemplo, en libros poéticos o líricos en el cual expresan alabanzas o cantos. En ellos entran lo que son
los Salmos, por ejemplo. Los libros proféticos, que son todos los que hablan de profecías, de Daniel, reitero, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, que es el que me faltaba en los profetas mayores. Entran los demás profetas menores, todos los demás, ¿sí? Y los libros sapienciales, que son aquellos que te enseñan algo, como lo es el libro de sabiduría, como es todos los libros del Pentateuco, ¿sí? Y los libros del Nuevo Testamento se dividen principalmente en tres categorías, que son los históricos. En ellos entran los 4 evangelios. Después tenemos a los sapienciales, que es donde entran todas las cartas, tanto las cartas paulinas, que son las que escribió el apóstol San Pablo, como las cartas católicas, o algunos le llaman también pastorales, donde entran todas las cartas de Juan, la de Santiago, la de San Pedro. Todas esas cartas aquí entran en los sapienciales. Y los proféticos, únicamente ahí entra el libro del Apocalipsis. Hablando de los deuterocanónicos, tenemos que estos libros son 7: Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 de Macabeos. En algunas Biblias, Eclesiástico puede aparecer como Siráside, para no confundirnos, ¿sale? Pero ¿qué significa deuterocanónico, no? Bueno, esta palabra viene, como la mayoría de las palabras que vamos a estar viendo, del griego, y de la palabra concretamente del griego, de la palabra deutero, que significa segundo, y canón, que significa vara o regla. Regla en el aspecto de ser una norma o algo a seguir de manera estricta que no cambia. Entonces significa como segunda regla, segundo reglamento, segundo canon, ¿no? El primer canon, como les comentaba, es el libro de el compendio de libros de los 39 que recibimos de los judíos, y por decirlo así, como segundo canon, o posterior a este primer canon, estos deuterocanónicos que contienen estos 7 libros. Vamos a ver un poquito, para entender mejor a qué se refiere estos deuterocanónicos, un poquito de historia, muy, muy breve, ¿sí? Tenemos que en el año 587 antes de Jesucristo, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, Tierra Santa, Jerusalén, cae conquistada por el rey Nabucodonosor II. Y estos son exiliados, son deportados a la ciudad de Babilonia. Este acontecimiento se conoce como la deportación o la cautividad. Salen de ahí, el templo de Salomón se quema, se destruye, y ellos son exiliados. Algunos se quedan no todos salen para allá, algunos se quedan incluso ahí mismo en Tierra Santa, en Jerusalén. Bueno, hay un poquito dispersos, pero no se van tan lejos. Incluso otros se van rumbo hacia Egipto. Ya para el año 538 antes de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de unos 50 años aproximadamente, el rey persa de nombre Ciro conquista Babilonia y le quita el poder a Nabucodonosor, y le permite, ya mediante un decreto, le permite a los judíos que regresen ya a Palestina, a tomar las tierras o el lugar en Jerusalén. Pero algunos deciden regresar, efectivamente regresan a Palestina, pero otros deciden irse a Egipto, concretamente a un lugar que se llama Alejandría, el cual sabemos que es la ciudad que construyó Alejandro Magno, ¿sí? Y de tal manera que aún después de esa dispersión, de esa cautividad, de esa diáspora, que significa dispersión, aunque el pueblo judío sufrió 3 diásporas de esta cautividad, de esta dispersión, se dice que en los tiempos de Macabeos existían más judíos en Alejandría que incluso en Palestina. Y esto es un dato muy importante para entender de dónde vienen estos libros deuterocanónicos. A raíz de lo anterior, el imperio griego obviamente impuso su idioma, impuso su lengua, que era el griego, y el hebreo propiamente desapareció, dejó de ser una lengua hablada dentro de la comunidad judía,
y su lengua oficial pasó a ser el arameo. En esta época, en esta zona obviamente de Babilonia, se sabe muy bien que se construyó una biblioteca muy grande, la biblioteca babilónica, la cual se dice que en aquel tiempo llegó a tener hasta 700,000 libros ejemplares, ¿sí? Ya para el año 250 antes de nuestro Señor Jesucristo, bajo el mandato del emperador Ptolomeo II Filadelfo, cuya persona o cuyo personaje era amante del conocimiento. Él daba esa libertad de conocer, buscaba promover el conocimiento. Se dio cuenta que era necesario hacer una traducción de la Biblia, de este libro, que estaba obviamente en aquel entonces en estos dos idiomas, el hebreo y el arameo. Era necesario hacer una traducción al griego. ¿Para qué? Para que aquellos judíos que ya vivían o que estaban dentro de esta área del área de Alejandría, que habían adoptado la lengua griega como propia, pues ellos pudieran conocer acerca de sus orígenes y fuera más fácil para todos ellos, ¿no? Para estas nuevas generaciones. Por lo cual le pide al sumo sacerdote Eleazar, este es un dato muy importante, le pide al sumo sacerdote de aquel entonces, que tenía por nombre Eleazar, que él estaba en Palestina, en Jerusalén, va y le pide al sumo sacerdote que mande a algunas personas para que hagan esta traducción a al griego. ¿Y qué es lo que manda? ¿Qué es lo que responde este sumo sacerdote? Pues manda 72 eruditos, 6 por cada tribu de Israel. Como eran 12, si los multiplicamos por 6, mandaron un total de 72 eruditos a hacer esta traducción del hebreo al griego koiné. Y a esta traducción la conocemos en la actualidad como la Biblia de los 70 o la Septuaginta, haciendo referencia a estos 72 eruditos, aunque lo redondea en 70, a estos 72 eruditos que realizaron esta traducción. Y la traducción se terminó alrededor del año 150, algunos dicen alrededor del año 100, antes de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo más importante, o por qué todo este ámbito de toda la historia, es que esta traducción, esta Biblia, la Biblia de los 70, contiene ya los libros deuterocanónicos, los cuales, haciendo un poquito de paréntesis sobre historia, esta comunidad de judía que vivía en Alejandría, ellos siguieron escribiendo. Para ellos la revelación no se había acabado, así como en su momento a diferencia de los judíos de Palestina, que eran más estrictos, más rígidos, eran más cerrados en esta cuestión. Ellos habían dicho ya, la revelación se terminó, ya no hay nada más más allá de estos 39 libros. Cosa contraria, con los judíos de Alejandría, ellos siguieron escribiendo y para ellos siguió habiendo revelación. Y ellos, como ya tenían o ya hablaban en griego, estos 7 escritos fueron ya realizados en lengua griega. Llega esta traducción, traducen o hacen parte de esta libra, de este compendio del Antiguo Testamento conocido como la Septuaginta, ya vienen allí incluidos. Y este texto bíblico, cuando se da a conocer, se empieza a utilizar obviamente en todos los judíos que están lejos de Palestina, en esa dispersión, concretamente donde estamos concentrados en Alejandría, la empiezan a utilizar y la toman como divinamente revelada. E incluso judíos dentro de Palestina también la toman en cuenta, la toman como revelada. Fue utilizada ampliamente por los judíos de aquel entonces, salvo esos judíos un poquito reacios o proteccionistas, no sé cómo llamarle, cerrados, en los cuales decían que no. Ahora, hay algo muy importante en cuanto a esto. Bueno, de esta manera, en aquel entonces existían
digamos, dos canon bíblicos del Antiguo Testamento. El canon corto, el canon cerrado que era o que conocemos como el canon de Palestina o palestinense, y el canon alejandrino o de Alejandría. Había estos dos cánones. Y reitero, el canon alejandrino fue utilizado ampliamente por estas comunidades judías. Ya para cuando viene nuestro Señor Jesucristo, esta comunidad donde nuestro Señor se desarrolla, se desenvuelve, utiliza el canon de Alejandría, lo estudian, lo practican, y ellos se nota que lo están utilizando. ¿Cómo es que se da uno cuenta de esto? Simple y sencillamente al leer este Nuevo Testamento, al leer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y lo que posteriormente sus apóstoles los discípulos de sus apóstoles escribieron. Se calcula que existen más de 3,000 referencias o 3,000 frases que no se pueden entender en el Nuevo Testamento si no se toman en cuenta estos escritos deuterocanónicos de esta Biblia, o que aparecen en esta Biblia Septuaginta. Porque si se trata de buscar lo paralelo de estas menciones con el Antiguo Testamento, con el canon palestinense, no hay explicación alguna. Entonces, esa es una prueba de que ellos utilizaban, y que nuestro Señor Jesucristo leyó y utilizó ese canon de Alejandría. Eso les va a quedar, o yo se los voy a dejar así como tipo de tarea, que investiguen esas citas bíblicas, porque las hay en internet, que hacen referencia a este canon, o concretamente a los libros deuterocanónicos. Si las hay, les voy a dar una. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, no recuerdo si es en el primero o en el segundo, habla acerca de ofrecer sacrificios por los muertos. Tan es así que no recuerdo el nombre del Macabeo, no recuerdo su nombre, manda a ofrecer un sacrificio al templo de Jerusalén por aquellas personas caídas, muertas de manera indigna, porque no habían hecho caso de las indicaciones que les habían dado para realizarlas a través, de estas guerras, de estas problemáticas que ellos tenían, para que ellos pudieran ganar el cielo para su eterno descanso. En ese libro, en el libro de los Macabeos, se lee esta parte: manda a ofrecer sacrificios por los muertos al templo de Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo, no recuerdo ahorita en este momento en qué libro, pide que recen por su amigo que acababa de fallecer. También en este momento su nombre no lo recuerdo, pero, y bueno, les voy a mostrar después, voy a dejar en los comentarios dónde están estas citas bíblicas de donde San Pablo pide que se ofrezcan oraciones por el eterno descanso de su amigo, ya una persona que había fallecido. Entonces, si no estuvieran estos libros, ellos se entenderían más de estas, reitero, alrededor de 3,000 citas bíblicas que se encuentran en el Nuevo Testamento, y es una prueba fehaciente. Otra prueba ya física son los papiros encontrados en el Mar Muerto, allá en las ruinas de Qumran. Ahí se encontraron unos papiros, y ahí se encuentran restos de estos libros deuterocanónicos que es una prueba de que eran parte de este compendio bíblico, de este canon de Alejandría, que sí se habían, que sí eran parte de esta Biblia. Porque hay quienes dicen que no había ahí fuentes fidedignas de que realmente pertenecían al canon bíblico, que la Iglesia Católica después los anexó. No, esa es una prueba histórica que muestra que realmente pertenecían al canon bíblico, y que existió este canon bíblico de alejandrino, de la Biblia de los 70. Entonces, hasta aquí, cuando menos, la primera parte de lo que es acerca de los libros deuterocanónicos, en el entendido de que son libros divinamente inspirados
por nuestro Señor, adoptados y abrazados por la comunidad cristiana, y que es la que la Biblia católica contiene en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nuestros hermanos separados no aceptan este compendio de libros? No lo sabemos, pero es muy bueno entender o saber que en un concilio, en el concilio de Yamnia, este concilio de Yamnia se realiza, si mal no recuerdo, ya por el año 90. Es un concilio donde se reúnen el pueblo judío ya una vez caído el templo de Jerusalén por segunda vez y haber sido sacados de Tierra Santa por parte del Imperio Romano. Ellos se reúnen en este lugar en Yamnia, hacen un concilio para saber o para decidir cuál de estos dos canon lo iban a declarar como el canon verdadero o el canon divinamente inspirado. Y ellos en ese concilio deciden que el divinamente inspirado era el canon de Palestina y no el de Alejandría. ¿Por qué? Porque ellos, al querer cortar cualquier situación que pudiera decir que los cristianos, los rebeldes de aquel entonces, tuvieran la razón en cuanto a sus prácticas, como la práctica de ofrecer sacrificios por las personas que habían fallecidas y por aquella persona de nuestro Señor Jesucristo que los cristianos decían que era el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que lo es, pero bueno, ellos decían que era el Hijo de Dios, etcétera. Ellos dijeron, ellos utilizan ese canon bíblico, nosotros no queremos saber nada de ello, nosotros declaramos, para separarnos de ellos, declaramos que el canon bíblico es el de Palestina, y en ese mismo concilio decretan o le dan pues no el mote, sino declaran, el término correcto es declaran a nuestro Señor Jesucristo como bastardo. De tal manera que aquellas personas que aceptan el canon palestinense, que no tiene estos libros deuterocanónicos, argumentando que como los judíos eran los que sabían de cuáles eran los libros divinamente inspirados, otro argumento es que al no ser escritos en lengua hebrea o aramea, no podían ser inspirados porque estaban en otra lengua y que eso ya los hacía impuros por no ser escritos en esta lengua que para ellos es muy valiosa. El hecho de haber sido realizados estos libros en un lugar helenizado, que habían cambiado su pensamiento, todo eso, que ya no eran judíos, digámoslo, propiamente puros, entre otras cosas más, ellos dijeron, no, esto no, estos hermanos separados aceptan ese canon y en el cual los judíos declaran en este concilio de Yamnia que Jesucristo nuestro Señor es un bastardo, y eso lo pueden buscar en YouTube, se los dejamos también de tarea, en YouTube o en internet, en una buena fuente, para que vean que es un error aceptar que no existieron o que no son divinamente inspirados estos libros deuterocanónicos, por todo lo que ya hemos mencionado. Les queda de tarea investigar. ¿Y cómo es que nace la Biblia tal como la conocemos hoy en día? Y digo tal como la conocemos hoy en día porque, como hemos visto, incluso la comunidad cristiana, la cristiandad primitiva, no utilizaba todavía, por lógica, los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no se escribían, se estaban escribiendo. Si sabemos que en el año 33 muere nuestro Señor Jesucristo, y ya vimos que el primer libro, que es la Carta de Santiago, se escribe alrededor del 50, entonces estamos hablando que durante alrededor de unos 17 años, 20 años aproximadamente, nadie había escrito algo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ningún escrito del Nuevo Testamento se había realizado. Entonces, esa primera cristiandad, la cristiandad primitiva, únicamente utilizaba la Tanaj, concretamente el canon alejandrino. Obviamente, conforme pasan los años, se escriben los 27 libros del Nuevo Testamento, culminando
con el libro de el Apocalipsis en el año 96. Debemos de saber que hay otros estudios que dicen que se terminó de escribir en el año 120 y tantos, por ahí 130 y tantos, cuyo último escrito fue la carta me parece que la segunda carta de Pedro, si mal no recuerdo. Y bueno, obviamente esto, bueno, si nosotros citáramos cada una de las fechas históricas que cada autor o que cada investigación diera, pues obviamente tendríamos un sinfín de cronologías conforme se fue realizando cada uno de estos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, lo importante aquí es darnos cuenta de que al principio pues no existía el Nuevo Testamento y que lo único que existía era el Tanaj, canon bíblico de Alejandría. Entonces, ¿cuándo nace la Biblia como la conocemos hoy? O sea, ya llamándose Biblia con los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la Biblia es un regalo a la humanidad, es un obsequio obviamente de Dios a través de su iglesia, de la Iglesia Católica, ya que en el año 382 después de Cristo, es decir, en el siglo IV, el Papa San Dámaso I, que era el Papa reinante en aquel entonces, en el Concilio de Roma, reúne, obviamente en este concilio, se pone a buscar, a indagar de todos los escritos que existían en aquel entonces acerca de todos los escritos de la cristiandad, acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cartas de obispos, de padres apostólicos, de padres de la iglesia, dirigidos a comunidades primitivas de cómo deberían de seguir las normas, cartas pastorales, etcétera. Reúnen todas y investigan y decretan en este año, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo les da allá en Mateo 16, 18, 20, 22, con esa autoridad que les da, decretan en este concilio en el año 382, muestran y dan al mundo a la Biblia como la conocemos hoy, con sus 46 libros del Antiguo Testamento y sus 27 libros del Nuevo Testamento. Es en ese año en que se da. ¿Por qué decimos de que busca o se pone a revisar todos los escritos que hay de la cristiandad? Porque existían muchos. Estos que nosotros conocemos que están en la Biblia son los que son conocidos como canon bíblico, divinamente inspirados por Dios. Pero existen muchos otros cartas o escritos, por ejemplo, de San Clemente, ahorita se me olvidó el nombre de estos más, de estos padres apostólicos, de estos discípulos, de estos primeros papas, que los estaban revisando y dijeron, estos no son inspirados, pero se guardan como documentos de cómo se llevaba o cómo se llevó, cómo se fue desarrollando de manera orgánica la distribución o llevar a cabo la evangelización de aquellos tiempos. Orígenes es otro de los escritos de estas personas, y bueno, muchos más que ahorita se escapan de mi mente, de estos primeros santos de la iglesia. Hay también otros escritos que le llamamos apócrifos, que no tienen nada que ver, no tienen que ver ni con la pastoral, ni que sean divinamente inspirados, pero que son guardados como alguna fuente de historia que nos ayuda a comprender un poquito más cosas no comprendidas en estos escritos. Uno de ellos es, por ejemplo, los nombres de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, se nos son dados en uno de estos libros apócrifos. Por eso es que sabemos que se llamaban Ana y Joaquín. No aparecen en la Biblia, pero sí aparecen en estos libros apócrifos que quedaron fuera del canon bíblico, ¿sí? Entonces el Papa revisa todos estos y da en ese año el canon bíblico que conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? En el año 382, el Papa San Dámaso I.
Ya por el año 383, el Papa, este mismo Papa, San Damaso I, le encarga a San Jerónimo que haga una traducción de la Biblia a la lengua de aquel entonces, a la lengua que predominaba más en aquel entonces en el imperio, que es el latín en su momento. Entonces, San Jerónimo, que ya tenía prestigio de ser un buen traductor y sobre todo comprendiendo las Sagradas Escrituras y siendo muy allegado al Papa San Damaso I, se da la tarea de realizar esto, pero él hace la traducción del Nuevo Testamento, de estos 27 libros, directamente del griego, que venía de esos papiros que ellos tienen, recientes, pero el Antiguo Testamento no se va a la Biblia, al canon alejandrino, sino se va a textos en hebreo y en arameo, porque él era un conocedor de estas lenguas. Él lo traduce directamente hacia el latín. Algunos comentan que hace una transpolación de ese texto al griego y de ahí al latín, haciendo su propia traducción, y tomando en cuenta obviamente las traducciones de la Septuaginta, del canon alejandrino. Y él es el encargado de hacer este compendio, esta Biblia, esta recopilación, esta traducción al latín, y es la cual nosotros conocemos como la Biblia Vulgata. Vulgata es una palabra en latín que significa vulgar, que nuevamente no quiere decir que sea grosero o algo por el estilo, sino que se utiliza nuevamente un latín común del pueblo para que la entendiera, porque en aquel entonces, reitero, el idioma que se utilizaba en el imperio era el latín, ¿sí? Y él es el que se encarga, San Jerónimo, en el año 383 con su traducción. Ya después, obviamente, viene ya la división. Para aquel entonces, la Biblia estaba, digamos, escrita de jalón, no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Así se leía en las celebraciones, en la Eucaristía, en la Santa Misa, y no existía para aquel entonces esta división. Ya fue en el año 1220 que el arzobispo Stephen Langton, o Stephen Langton, o como se pronuncie en inglés, arzobispo, él es el que hace la división en capítulos. Este arzobispo, en su momento todavía no había sido ordenado arzobispo o declarado arzobispo, nombrado arzobispo. Fue quien hizo en su momento, en ese año 1222, 1220, hay quienes dicen en 1227 que lo realiza, y él da los capítulos a la Biblia. Él llega a ser arzobispo de Canterbury, allá en Inglaterra. Y posteriormente, años después, ya en el año 1528, fíjense cuántos años pasan cerca de 300 años aproximadamente, que es que el fraile dominico de nombre Santos Pagnino le pone versículos a la Biblia. Es hasta aquel entonces que él empieza y decide dividirlo en pequeños fragmentos a la Biblia para un estudio mejor desde su perspectiva, para hacerlo más fácil el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero desgraciadamente a este fraile dominico no se le da toda el crédito, o digámoslo así, la gloria de ser quien hizo la división en versículos como la conocemos el día de hoy. Fue en 1551 que un editor de nombre Roberto Stefano, o Robert Stephen, quien realiza, o sea, quien ve esta división en versículos, que dice, no me gusta, no me agrada cómo la hizo este Santos Pagnino, y yo voy a realizar la mía. Él lo que hace es dejar la división en versículos del Antiguo Testamento, que sí le agrada. Él dice, en el Antiguo Testamento no tengo ningún problema, pero en el Nuevo Testamento, él dice, yo lo voy a cambiar, hago mi propia versión de división en versículos y la muestra. Y también él se encarga de hacer la división de versículos de los libros deuterocanónicos, porque casualmente o de manera que no tengo el dato de por qué pasó así, Santos Pagnino
no realiza la división en versículos de los libros deuterocanónicos, cosa que también tiene que realizar Roberto Stefano. Entonces, en el año 1551 él lo realiza, lo muestra, y es a él a quien se le atribuye la división en versículos como lo conocemos hoy en día. Y es hasta el año 1592 que el Papa Clemente VIII manda nuevamente a hacer una nueva edición de la Biblia en latín, de esta Vulgata, para darla nuevamente a la iglesia y decir, bueno, y esta versión ya viene con capítulos y versículos, ya conocida como, ya hecha o realizada como hoy la conocemos, tal cual, y dice, esta es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, esta es la traducción, ya está bien realizada. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de la invención de la imprenta, todo se hacía por copias, a manuscritos, había copistas. Entonces las copias de las copias de las copias iban cambiando, iban siendo objeto de errores. Entonces él dice, pues ya para esta época ya hay muchos errores, ya se han cambiado, vamos a hacer una nueva edición de la original, hacemos uso de la imprenta, la mandamos a imprimir, y a un libro normal con esta nueva tecnología de aquel entonces, dice, ya está bien, ya está rectificado, ya está todo bien, ya está dividida en capítulos y versículos, y dice, esta es la que la va a utilizar la Iglesia Católica en todos sus celebraciones, la que deben estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como la Biblia llega hasta nuestros días, en como la conocemos, toda esta parte histórica, que como vimos inicia 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, hasta aproximadamente el año 1592, que es como ya se termina con sus divisiones y todo tal cual la conocemos el día de hoy. Un proceso bastante largo de cerca de 3000 años para llegar al día de hoy, y que los textos que conforman el canon bíblico los dio, o la Biblia como la conocemos el día de hoy, la dio la Santa Madre Iglesia Católica. Y pues desgraciadamente después de 1500 años en la cual la única versión era la católica con estos libros deuterocanónicos, llega, ya sabemos, Martín Lutero, quita los libros deuterocanónicos y los pone todavía de manera digna en un apéndice. Después llegan otros, los quitan y dicen, esto no, le hacemos caso, y para nosotros es el canon palestinense con todos los inconvenientes que esto tiene, pero ellos deciden hacerlo así. Pues ellos tendrán que rendir cuentas el día de mañana por esta acción. Y pues bueno, es una riqueza enorme la Biblia dada por Dios a través de la iglesia, y hay que seguirla estudiando a fondo. Ahora vamos a ver cómo es que se realiza una cita bíblica, o cómo vamos a leer o a interpretar la cita bíblica. A la hora de hacer una cita bíblica utilizamos 4 signos, digámoslo así, de puntuación. El primer signo es la coma, el otro es el guión, el punto y coma. Y dependiendo de dónde y cómo aparece cada uno de ellos, nos va a indicar algo al respecto. Como primer término vamos a encontrar la abreviatura del libro en el cual vamos a buscar dentro de nuestra Biblia. En este caso, la abreviatura MT nos hace referencia a Mateo. En algunas ocasiones, antes de las letras, podemos encontrar un número, el cual nos va a indicar si es una primera carta o un primer libro de algún texto. Ejemplo de esto es, por ejemplo, en el caso de Macabeos, que existen 2 libros, va a aparecer el número 1 primero y después la abreviatura del libro de los Macabeos, que ya dependerá del tipo de Biblia o de traducción que tengan, que será cómo es que ellos hacen la abreviatura. Otro ejemplo es, por ejemplo, las cartas de Juan, que hay 1, 2 y 3. Aparecerá primero el número 1, que indica que es una carta, la primera carta, y la abreviatura de Juan, que es casi universal, que es JN, o el número 2, que sería la segunda carta, o el número 3, que sería la tercera carta. Entonces hay que poner mucha atención con esto. En este ejemplo que nosotros tenemos está el libro del Evangelio según San Mateo. Posteriormente, el siguiente número nos va a indicar
el capítulo, es decir, el número grande que aparece en nuestras Biblias. En este caso, el capítulo es 16. Inmediatamente después vamos a encontrar siempre una coma. La coma nos va a hacer la división del capítulo del versículo que vamos a leer. En este caso nos está indicando que el versículo va a ser el versículo 18. De tal manera que esta cita bíblica nos va a mandar al Evangelio según San Mateo, en el capítulo, que es el número grande, capítulo 16, en el versículo, que es los números chiquititos, el versículo 18. Así la coma separa el capítulo del versículo. En el ejemplo del guión, aquí por ejemplo tenemos nuevamente la misma cita bíblica. Aparece la abreviatura del libro, Mateo, capítulo 16, va separada de la coma, que va a separar el capítulo del versículo 18, pero encontramos un guión y después 22. El guión nos indica que vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 22, es decir, vamos a leer versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Esto es lo que nos indica el guión. Nos indica un intervalo de versículos a leer, ¿sí? Completamente todo el intervalo que existe entre el primero y el segundo número. A su vez, también podemos encontrarlo de esta manera. Ejemplo de este, Mateo 16, 18-17, 20. Esta forma de hacer esta cita nos indica que vamos a leer el Evangelio según San Mateo, empezando en el capítulo 16, versículo 18, y vamos a leer todo completo hasta el capítulo 17, versículo 20. Eso es lo que nos está mostrando en este ejemplo. Todo un intervalo de versículos a leer, y aquí incluso separa dos capítulos diferentes. Leemos desde el capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 17, versículo 20. Es bastante y casi sería un capítulo completo que estaríamos leyendo aproximadamente. Estos son los dos ejemplos en el cual podemos encontrar el guión, solamente un intervalo entre versículos o un intervalo de versículos entre diferentes capítulos. Para eso sirve el guión. Ahora bien, el punto nos indica salto de versículo. Vamos al ejemplo. Aquí vemos nuevamente el libro, que es el libro de Mateo, que es el Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos 18.20. El punto nos va a indicar que vamos a leer solo el capítulo 18 y de ahí nos vamos a saltar hasta el capítulo 20. Es decir, no vamos a leer el versículo 19. Perdón si dije anteriormente capítulo, es versículo. Entonces vamos a leer únicamente versículo 18, versículo 19 no se lee y versículo 20 sí se lee. De tal manera que indica el salto de un versículo a otro. Suponiendo que aquí tuviéramos 25, nada más se leería el versículo 18 y de ahí nos saltamos hasta el versículo 25. No se leería ni 19, ni 20, ni 21, ni 22, 23, 24, hasta el 25, si es que aquí tuviéramos un número 5. Eso es lo que nos indica el punto. Y por último, el punto y coma, que nos indica cambio de capítulo. Ejemplo, aquí nos dice Mateo 16, 18, punto y coma 17, 20. Esto nos está diciendo que vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer eso y de ahí nos vamos a saltar hasta el capítulo 17, versículo 20. Es decir, solamente son dos versículos. El versículo 18 del capítulo 16 y el versículo 20 del capítulo 17. Es un cambio de capítulo, no un intervalo. Es un cambio de capítulo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo serían únicamente dos versículos.
Haciendo un ejemplo un poco más complicado, pudiéramos tener así, que sería el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18 al versículo 20, punto y coma, y de ahí saltarnos hasta el capítulo 17, versículos 20 al 22. Esa sería una cita bíblica un tanto un poco compleja, pero que sí no las podemos llegar a encontrar. Mateo capítulo 16, leemos versículos del 18 al 20, de ahí nos saltamos, indica cambio de capítulo, nos saltamos, no leemos nada más, sino continuamos leyendo hasta el capítulo 16, versículos 20 y 22, ¿sí? Otro ejemplo que podemos encontrar también haciendo uso de todos estos signos de puntuación podría ser Mateo, capítulo 16, versículo 18, punto 20. Recordemos, punto indica separación de versículos. Leemos capítulo 16, leemos versículo 18, no leemos el 19, leemos el 20 y de ahí el punto y coma nos puede indicar que nos saltamos hasta el 17, capítulo 17, versículos 20, punto 22. Es decir, leemos capítulo 17, versículos 20, 21 no se lee y 22 sí se lee. Así que poco a poquito, haciendo ejercicios de esta índole, podemos entender mejor cómo funciona cada uno de estos signos que vamos a utilizar al hacer citas, las citas bíblicas. Y eso nos va a ayudar mucho para, por ejemplo, no estar escribiendo dos citas bíblicas dos citas bíblicas de un mismo libro, porque esto, por ejemplo, que está aquí, pudiéramos poner Mateo 16, 18 y luego otra vez abajo Mateo 17, 20, pero en una misma cita bíblica abarcamos estos dos textos que queremos leer y que están separados por el punto y coma, estos capítulos. Entonces, hagamos estos ejercicios para que se nos vaya quedando poco a poco la manera correcta de ir haciendo textos, de citar estos textos bíblicos, de leerlos y hacernos más fácil su estudio al respecto. Esta es la manera en cómo se maneja la Biblia. Hay otras maneras que no son propiamente católicas, los utilizan en los hermanos separados, utilizan 2 puntos, pero el 2 puntos muy poco probable lo vamos a encontrar en nuestras Biblias y en las personas que hacen referencia a nuestra Biblia católica, y ellos lo sustituyen, en lugar de poner coma, ponen los 2 puntos. Pero bueno, no es muy común y bueno, no tiene el caso expresarlo, porque nosotros siempre lo vamos a encontrar de esta manera. Y ya como última parte de este tema, vamos a ver cómo diferenciar nuestra Biblia católica, la Biblia católica, de una Biblia de otra denominación, una Biblia protestante, ¿sí? La primera es que nuestra Biblia, que la Biblia de Dios, tiene 73 libros. La Biblia, como ya vimos, la Biblia protestante tiene 66, de tal manera que nos vamos al índice y podemos empezar a contar los libros que contiene esta Biblia. Si tiene 66, obviamente está mutilada, está amputada y no es una Biblia católica, no es una Biblia correcta. La segunda es buscar la palabra Yahvé, ¿sí? Si en la Biblia aparece la palabra Jehová, es una Biblia no católica, es una Biblia protestante, ¿sí? La Biblia católica siempre va a hacer referencia a Dios con la palabra Yahvé, Yahvé con H en medio, o Yahweh con WH. Hay que buscar esta parte, sobre todo en el Antiguo Testamento, en donde vamos a encontrar esta palabra refiriéndose a Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, el texto bíblico de la zarza ardiente, en donde es donde Dios se revela de esta manera, y ver si dice Jehová
o si dice Yahvé. Si dice Yahvé es una Biblia católica, ¿correcto? La segunda es el imprimatur. El imprimatur es un sello o una autorización que da un obispo en concreto un obispo, el cual dice, o él después de revisarla, él avala de que no hay ningún inconveniente en realizar la impresión de esta Biblia y que va de acuerdo a la fe. Y reitero, puede ser un obispo, presidente de alguna conferencia episcopal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ese sello, les voy a mostrar aquí mi Biblia, es la Biblia latinoamericana, muy, muy conocida, y está en el principio. Esta edición del 2005 tiene, híjole, no sé si se vaya a alcanzar a ver. A ver si lo logramos ver. Que enfoque. Híjole, no se ve muy bien. Bueno, no se logra ver muy bien. Sí, no se logra ver muy bien. En esta parte que quería yo enfocar, dice: Imprimatur Manuel Sánchez B., arzobispo de Concepción de Chile. Esta edición 2005 de la Biblia latinoamericana, el imprimatur se lo otorga arzobispo, lo cual quiere decir que no hay ningún inconveniente, ¿sí? Hay que buscar en nuestras Biblias que tenga este sello, esta autorización que diga imprimatur, ¿correcto? Y la otra es el Nihil obstat, que quiere decir que no encuentran obstáculo alguno para poder realizar la impresión de la Biblia en cuestión, que ha sido revisada por alguna autoridad eclesial. Esto lo podemos ver en esta misma Biblia, pero aquí vemos el sello. ¿Sí? Este sello, ojalá a ver si lo puedo enfocar. Este sello, que aquí dice, bueno, lo voy a tratar de leer, no sé si se logra ver en su pantalla, creo que no muy bien. Aquí dice: Antonio J. González Z., arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Puede imprimirse, o sea, no le ve obstáculo, se puede imprimir. Esta Biblia contiene tanto el imprimatur como el nihil obstat. Entonces, estas son las 4 principales formas de darnos cuenta si nuestra Biblia es católica o no católica. Podemos encontrarnos algunas excepciones. Por ejemplo, yo tengo esta Biblia de Jerusalén también. La otra que les mostré era la latinoamericana. También tengo esta Biblia de Jerusalén para estudio. Y esta, por ejemplo, al principio no tiene ningún sello como la que les mostré en la latinoamericana. Entonces, lo que sí tiene, y es lo que debemos de revisar, tiene una leyenda que dice: con las debidas licencias de la Conferencia Episcopal Española, 22 de abril de 1998. Ahí creo que ahí medio se ve. 22 de abril de 1998, ¿sí? Y aquí en la parte de arriba dice: los textos bíblicos han sido traducidos de los originales según la crítica textual y la interpretación de la Sagrada Biblia, llamada Biblia de Jerusalén, nueva edición publicada en francés por Les Editions, etcétera, etcétera, París, 1998, bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Los títulos, subtítulos, introducciones y apéndices han sido traducidos directamente de la mencionada publicación, cuyas referencias marginales también se reproducen. De tal manera que esto hace referencia a la Biblia original, la Biblia en francés, porque esta fue principalmente realizada en el idioma francés, a través de la cual esta tiene la autorización también de ser escrita bajo la presencia con las debidas licencias de la Conferencia Episcopal Española. Este sería más o menos como el Nihil obstat, ¿sí? Entonces, hay que saber muy bien qué Biblia es la que nosotros tenemos con nosotros para no caer en error de doctrinas. ¿Por qué? Porque hay Biblias, por ejemplo, como la Biblia de los Testigos de Jehová, que han modificado algunos textos. Por ejemplo, en el texto de Juan 1.1 y subsecuentes,
ellos tienen en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y eso da a interpretar que nuestro Señor Jesucristo es como un demiurgo, un ayudante de Dios, no es Dios mismo. Y la traducción correcta es, y el verbo estaba junto a Dios y era Dios y es Dios, ¿sí? Entonces estas pequeñas traducciones cambian el contexto y la fe, la correcta interpretación del texto bíblico. Aquí les muestro otra Biblia que tengo, es una Biblia de Jerusalén, pero esta Biblia de Jerusalén es una versión latinoamericana, con un lenguaje pues más de nosotros, los latinos. La otra, la grande que les mostré, es más con un lenguaje de español de España, ¿sí? Esta aquí, por ejemplo, dice lo mismo, autorizada por la Conferencia Episcopal de Colombia, 1 de diciembre del 2000. Nuevamente tiene el Nahil Austad, hace referencia a la Conferencia Episcopal Española, y tiene la misma leyenda que hace referencia de que es la traducción de la francesa, que es la que tiene también el imprimatur, ¿sí? Desconozco si qué otra Biblia pueda tener el imprimatur. La que normalmente conozco más es la latinoamericana, pero hay que revisar otras Biblias católicas aparte de la de Jerusalén y de la latinoamericana. Está la Nácar Colunga, que también es una excelente Biblia, muy recomendada por los estudiosos de esto en cuanto a su traducción, y me parece que son las que yo más conozco. La Vulgata obviamente, pero ahí esa está en latín y puede uno encontrar versiones que la traen en latín y traducidas al español, también son muy buenas. Y bueno, desconozco alguna otra, no conozco alguna otra más. Estas son las que yo utilizo para mi estudio diario y para mi diálogo con Dios, para conocer más de la Sagrada Escritura. Y bueno, pues hasta aquí el día de hoy el tema que vimos, bastante largo, pero bastante completo y necesario acerca de la Biblia y su manejo. Y recuerden, bueno, nos vemos la próxima en un nuevo tema, en ese subcanal, Tinita de Cordy, todo para ustedes, deseándoles que se encuentren bien, pidiéndoles también de cierta manera alguna disculpa, porque si se dan cuenta la edición es todavía muy precaria, incluso hay lugares donde pudiera yo quitar algo y editarlo para que no se vea que tenga yo errores en cuanto a que no recuerdo alguna cita o algo por el estilo, pero algunos contamos con programas de este tipo. Al principio les comentaba que es una edición, es un esfuerzo, pequeño esfuerzo de tratar de ayudar o de compartir lo que nosotros medianamente sabemos. Esperamos ir creciendo poco a poco para darles un mejor contenido, una mejor edición y tratar de evitar todo y cada uno de estos errores que se presentan durante la grabación. Y bueno, pues agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven. Si creen que esto es importante o les ayuda a alguien, compártanlo por favor, y para que esto vaya creciendo. Sin más por el momento me despido. Recuerden, mi nombre es Juan José, soy su hermano en Cristo, y recuerden que cada una de estas cosas es para que ustedes y nosotros al final de todo esto tengamos un corazón trinitario. Hasta la próxima.